Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les venía diciendo, vamos a, a utilizar SciPy para hacer digamos, para empezar a familiarizarnos con con sus bondades. Y pues vamos a hacer aquí algunos ejemplos. Mira, aquí es que Physics, tengo que corregir eso ¿en qué? En las fuentes. Esperen, lo corrijo de una vez porque si no se me va a olvidar. Listo. Entonces, SciPy puede hacer muchas cosas. Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta ustedes. SciPy es una librería que se utiliza en Python para hacer, digamos, Computational Science. Entonces, si ustedes quieren hacer integrales, tienen un módulo de integración, funciones especiales, pues son un módulo para eso, optimización, para calcular mínimos, máximos. Y esto no solamente es para funciones unidimensionales, sino multidimensionales, con múltiples ceros y demás. Interpolaciones, transformadas de Fourier, eso lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo un poquito hacia el final. Álgebra lineal, que es lo que sigue ahorita en el programa. También para problemas de valores propios sparse, dispersos. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? O sea, por lo que tengo entendido, si no mal recuerdo, es que, o sea, los valores, los engine valores pueden ser de órdenes muy distintos. No sé si a eso se refiere con Pairs Engine Values, entonces creo que era, no sé. Pues yo tampoco, porque digamos que el concepto que yo tengo de sparse es con matrices. Y con matrices, cuando uno habla de una matriz dispersa, es que muchos de sus elementos, la inmensa mayoría, valen cero y muy poquitos no valen cero, que surge mucho, por ejemplo, en elementos finitos y cosas así. Lo que me pregunto es si eso lleva a la conclusión, a la consecuencia que tú dijiste. Cuando tengo muchos elementos que son cero y poquitos que son diferentes de cero, puede ser que las diferencias de orden de magnitud entre los valores propios sean muy grandes. No lo sé, tocará mirar a ver ahí, pero, pero puede ser algo así. Pero en general, cuando hablamos de problemas matriciales dispersos, estamos refiriendo a matrices que están llenas de ceros. Entonces uno tiene que no solamente, pues puede utilizar los mismos algoritmos que en los casos densos, pero desperdicia muchísimo almacenamiento. Entonces no se almacenan esas matrices como arreglos continuos en memoria llenos de ceros, sino que se generan estructuras de datos más eficientes, pero eso implica cambiar la forma de hacer los cálculos. Y todo eso está oculto detrás de las ventajas de SciPy, ¿sí? Hacer estadísticas, hacer procesamiento de imágenes, entrada y salida de archivos, que no solamente es escribir archivos de texto, sino serializados con diferentes funciones. Pero yo creo que aquí falta también algo de Machine Learning que ya también está disponible. Entonces, si yo vengo aquí a la página web de SciPy, Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python, entonces vamos a mirar la documentation y vamos a mirar el Getting Start. Yo quisiera ver como User Guide y el Getting Start, vamos a ver qué sale. Aquí nos dice cómo instalarla, vamos a mirar los tutorials. Entonces, miren, aquí está como lo mismo que les estaba mostrando, que se puede hacer ta. También está para analizar grafos. También está para otros tipos de estructuras y algoritmos de tipos espaciales. Habría que mirar, pues eso es como una forma como hacer árboles binarios y cosas de ese estilo, pero hay muchas más estructuras ahí detrás. Pero no veo lo de Machine Learning aquí, que yo estoy casi seguro que lo utilicé, de hecho, alguna vez. Bueno, no importa. No estará en Optimization. Puede estar en Optimization, sí, vamos a mirar. Entonces vamos a abrir el de Special, Optimization. Dígame otro que quieran abrir, uno más de estos. Spares Engine Values Problem. Listo, con ARPAC. Listo. Déjeme un momentico, me toca volver en un minuto. Listo, disculpen la interrupción otra vez. Por si acaso, los videos que yo subo a YouTube son estos mismos que quedan aquí grabados, porque estos se van a borrar al finalizar el semestre más o menos. Y lo único que yo les quito son estas pausas de silencio. Entonces se ven más cortos allá. Bueno, entonces en Optimization, entonces tenemos el módulo Minimize, que es para hacer pues precisamente minimización de funciones escalares multivariadas. Entonces pueden tener muchos argumentos, pero retornan un escalar y muchos algoritmos.
Global, list, square, minimize escala, root finding para encontrar, no sé qué, no sé qué. Yo estoy seguro que aquí no está, pero estoy seguro de que existe en algún lado. Bueno, entonces eso es lo que está ahí. Para funciones especiales es para pues, todas esas funciones que ustedes tanto disfrutan utilizando y deduciendo las relaciones de recurrencia y toda esa vaina de Rodríguez y todo eso. Ahí están, entonces tenemos, eso es gigantesco la cantidad de funciones especiales que se tienen y están muy optimizadas para tener buena resolución y para calcularlas rápidamente. A mí lo que me interesaría es tener una lista de cuáles son las funciones especiales que aparecen. Yo creo que tengo que buscar la ayuda así como esto nos está indicando para que nos salga como una lista de eso. Y en esto de Sparse dice que utilizan Fortran. Yo, o sea, en el fondo, muchos de estos algoritmos genéricos de SciPy y de NumPy utilizan rutinas de Fortran, de C, de C++ por debajo para ser muy rápidas y lo que uno tiene es una interfaz muy buena para, para poderlas utilizar, pero en el fondo lo que existe son esos lenguajes que son muy rápidos, ¿sí? Entonces dice que ARPA, que esto está basado en ARPA, que son values of large sparse matrices. Entonces sí, el problema es calcular los valores propios y vectores propios de matrices muy grandes y que además son sparse, ¿sí? Entonces para eso es. Entonces, bueno, eso es lo que hace en el fondo, porque digamos estos problemas matriciales, pero eso lo vamos a ver después, pues tienen mucho truquito por detrás. Incluso cuando uno va a resolver un sistema matricial como A por X igual B, uno no saca la inversa, como uno normalmente le enseñan. Eso, es sacar la inversa de una matriz es mucha más información de la que uno necesita para poder resolver un sistema de esos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, SciPy es gigante, es muy potente. Yo voy cerrando para no llenarme de tantas tabs. Y lo vamos a empezar a utilizar hoy específicamente para esta parte de integración. Bueno, no la abrí, la voy a abrir acá de nuevo. Esta parte de integración tiene varias cosas. Una cosa es integrar funciones, ¿sí? Entonces uno les da una función, uno le manda una función, unos límites y pues de pronto algunas otras cosas. Quad viene de cuadratura, porque normalmente a las integrales se les llamaba cuadraturas. Entonces hay que leer el manual, por ejemplo, quad es para una función, vamos a verlo de una vez, quad es para una función. Aquí nos dice, mire, los argumentos de quad son una función, un límite inferior y un límite superior, unos posibles argumentos para la función y otras cosas que son como si usted quiere que yo le envíe mucha información, cuál es el error absoluto relativo, absoluto, cuál es el límite de iteraciones que debería hacer, etcétera. Bueno, pesos que puede haber. Hay muchísima variación, ¿sí? Recuerden que todo lo que tiene iguales son argumentos que ya tienen esos valores por defecto. Entonces no los tengo que escribir a menos que los quiera cambiar. Todo lo que no tiene iguales son cosas obligatorias. ¿Está bien? Y miren que va a utilizar internamente de la librería de Fortran la rutina Quadpack, que son rutinas que llevan décadas, o sea, son más viejas que todos nosotros, han sido probadas, son estables y demás, y por eso pues todavía se utilizan y son muy, muy rápidas. Entonces uno lee aquí, dice func, ¿qué es? Es una función de Python o un método para integrar. Puede tomar varios argumentos, puede ser de esta forma, ¿sí? Miren que estos son como funciones, observen que estas son funciones tipo C++. Entonces son funciones que reciben un double y ya, o que puede recibir otros parámetros, o que, bueno, que tiene, puede tener lo que ustedes quieran, ¿listo? Y uno puede jugar si tiene más parámetros con estos argumentos para mandar el valor de los otros parámetros. Eh, un límite inferior, un límite superior, y lo que retorna normalmente va a ser el valor de la integral y un valor absoluto del error, un estimado de ese valor, que por defecto ese estimado tiene que tener el orden de 10 a la menos 8. Si ustedes le cambian cosas, por ejemplo, si le piden el full output igual true, entonces les va a retornar más cosas, un diccionario de información, un mensaje, una explicación, mejor dicho. Entonces, hay muchas cosas más. Hay otra que se llama double quad, que es para integrales dobles, TPL quad para integrales triples, en quad para n dimensiones, aunque uno podría también utilizar Monte Carlo para hacer ese tipo de cosas. Hay una que se llama explícitamente cuadratura, que utiliza cuadratura gaussiana, que ya ahorita la vamos a nombrar. Hay una explícitamente que se llama Simpson, que es para hacer integración de Simpson, que también lo vamos a nombrar. Mm, pero hay otras integrales también en este módulo de integración. Miren que aquí están como las integrales de funciones. Hay otras integrales que son, miren el de Romberg, también yo no sabía que lo tenían implementado. Que son integrales a las que uno le pasa datos numéricos. O sea, ustedes tomaron los datos
de tracker de una posición o de una velocidad de un cuerpo o algo así, o de su celular, sacaron del sensor la velocidad en función del tiempo, entonces quieren integrar la posición, entonces pueden utilizarlo también ¿para qué? Para datos así discretos, pero también este módulo de integración sirve para integrar ecuaciones diferenciales ordinarias, eso lo vamos a usar después otra vez, para resolver problemas de valor inicial, Initial Value Problems. Tenemos la función, digamos, general que hace eso, o algoritmos específicos de Runge-Kutta, bueno, Runge-Kutta, que son orden 2 3 de orden 4 y 5 que son adaptativos. Y hay un montón más que están por detrás que tienen su ciencia. O sea, por ejemplo, a veces uno tiene sistemas donde uno le pega una patada a algo. Entonces hay como fuerzas impulsivas. Y eso es preferible utilizar algoritmos diseñados para ese tipo de casos. Y ya, y también tenemos resolución de Boundary Value Problems, cuando ustedes especifican como los problemas de Sturm-Liouville o problemas en donde ustedes dicen, mire, yo quiero que la temperatura, yo tengo una barra aquí, entonces yo quiero que la temperatura en este punto valga 30 grados y que la temperatura en este punto valga 60 grados. No estamos diciendo la temperatura en este punto a la izquierda y la derivada de la temperatura, no estamos colocando valores iniciales, sino que estamos colocando valores de frontera. Y eso no se resuelve de la misma manera. Entonces ahí existe también una rutina para hacer eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, Juan David, uy, se va a las 8. Juan David, listo. Eso es más o menos lo que tenemos nosotros disponible y al día de hoy entonces vamos a hablar un poquito de la integración de funciones. ¿Listo? La integración numérica. Normalmente cuando uno va a integrar numéricamente lo hace porque tiene algo que no puede calcular analíticamente. De forma fácil. Típico ejemplo, esto que es asociado a la función de error. La integral definida hasta un x, no hasta infinito, hasta menos infinito, sino hasta un x, de a la menos t al cuadrado. Yo esto no lo puedo calcular de forma exacta, tengo que utilizar integrales, por ejemplo, para este problema, pero hay muchos otros problemas donde surgen integrales que uno no puede hacer, por muy ducho que uno sea y por mucho que uno haya utilizado el libro del ruso, que mejor dicho, si uno lo terminó se vuelve pues a otro nivel, ¿sí? De integral ultra instinto, pero no. Hay, de todas maneras, por mucho que uno sea muy potente, uno no va a poder integrar algunas cosas analíticamente, entonces va a tener que hacerlo numéricamente. A veces también surgen algunos otros problemas. A veces yo necesito encontrar cómo depende, por ejemplo, un sistema de un parámetro, pero ese parámetro es el límite de una integral, o está metido entre los argumentos de una integral. Entonces es una función definida en términos de integrales, entonces de nuevo me toca hacerlo de esa manera. Y la forma típica de arrancar haciendo integrales numéricas es utilizar la regla del trapecio. Entonces aquí yo coloqué unas gráficas sacadas directamente de esta página de Wikipedia, de todas maneras voy a ir allá. Y la regla del trapecio lo que hace es lo siguiente. Lo primero en todas las integrales es que ustedes van a discretizar, como cuando ustedes aprendieron a integrar. Ustedes les dijeron, bueno, entonces vamos a discretizar el espacio en unos puntos discretos y vamos a hacer una sumatoria de esas, y vamos a llamar las áreas, si tengan signo, las vamos a llamar áreas. Vamos a hacer una sumatoria de esas pequeñas áreas y entre más intervalos meta yo, entre más pequeñito sea esa separación, como están viendo aquí a la derecha, entre más pequeñito sea eso, más exacta va a ser esa integral. Y cuando tomamos el límite, cuando el número de intervalos tiende a infinito, o sea, cuando esta separación se vuelve cero, en ese límite nos va a dar un número. Esa es la suma de Riemann y ese número que nos da ahí, eso se llama la integral. Entonces, ¿qué hacemos en la regla del trapecio? La regla del trapecio es eso literalmente. Uno coge puntos discretos y lo único que uno hace es aproximar una línea recta entre esos dos puntos. Entonces, digamos, está basada en esa interpolación, en hacer una interpolación lineal entre los dos puntos. Entonces, obviamente, yo tengo que utilizar muchos puntos para que se aproxime bien. Miren que aquí está la refinación y entre más puntos coloco, pues mi función está siendo cada vez mejor aproximada en cada uno de los intervalos y el error va disminuyendo entre más puntos coloco. Entonces, recordemos de todas maneras que uno no puede poner infinitos puntos ni 100.000 millones de puntos, porque pues eso ahí ya tiene errores de truncamiento. Pero en general, pues uno sí necesita aumentar esta resolución hasta que ya vea que le converge su valor a un valor que ya no puede mejorar mucho más. Ese es como el punto. Ya no se puede mejorar mucho más. Entonces, cosa importante en el trapecio. Uno lo que está haciendo es una interpolación lineal entre dos puntos. ¿Sí? Esa es la aproximación. Y eso, pues, eso es un trapecio, por eso se llama la regla del trapecio. Entonces, ¿cómo se calcula el área en la regla del trapecio? Entonces uno llega a lo que dice es, bueno, el área pues va a ser la suma de estas pequeñas áreas y el área de esta cosa pues va a ser el área de este rectángulo. Vamos a pintarlo.
el área de este rectángulo, sumada al área de este triangulito. Entonces, cuando uno hace eso, va a tener, digamos, tenemos a la izquierda el valor de nuestra función en x de y, a la derecha el valor de nuestra función en x de y más 1. Esto es base por altura sobre 2. La base es la distancia entre estos dos puntos, ¿verdad? Entonces con eso uno puede calcular esa sumatoria, esa área de este man y empieza a sumarlas todos, empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Y entonces al final le sale la regla compuesta del trapecio. Que la regla compuesta es, usted dividió el intervalo A hasta B en n intervalos, en n bloques. Eso quiere decir que hay n más un puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 intervalos, necesitamos 4 puntos para determinarlos. Cada intervalo de esos, ¿qué tamaño va a tener? Pues va a tener un tamaño que es la longitud total sobre el número de intervalos. Entonces esto se lo va a llamar delta x y vamos a asumir que son uniformes esos delta x. Entonces cuando yo hago la sumatoria de todas estas áreas, observen que este man de la izquierda sale solo una vez, este último de la derecha sale solo una vez, pero cuando yo sumo el área de todos, miren que cuando yo sumo el área de este primer trapecio, estoy cogiendo como esta altura, esta f de x y más 1, y cuando sumo la del siguiente trapecio, vuelvo a cogerlo pero al lado izquierdo. Entonces como que los puntos intermedios aparecen dos veces. Y eso explica por qué cuando uno tiene la fórmula ya compuesta general en sus n más 1 puntos, uno tiene el f de x sub 0, que es el inicial, sobre 2, el f de x sub n, que es el final, sobre 2, mientras que todos los otros no aparecen sobre 2, porque a cada uno de ellos lo sumamos. Entonces, esta es la aproximación que uno tiene para la regla del trapecio. Uno simplemente coge esa integral exacta, la puede aproximar como delta x recuerden que es este ancho, por esta suma. Y eso es un algoritmo que tiene un error del orden de n a la menos 1 o de delta x a la 1, cualquiera de las dos, porque delta x es inversamente proporcional a n. Ese es el error global que uno obtiene en este algoritmo. Localmente es n a la menos 2, pero a medida que uno va sumando, ese error se va acumulando y entonces le queda con n a la menos 1. Entonces, esto es lo que vamos a implementar inicialmente. Una cosa que también les quiero hacer caer en cuenta de pronto es que vean que esto es como una sumatoria de todos los puntos. Esto se podría escribir más o menos de esta forma. Sum de unos pesos W sub i por f evaluado en x sub i, o en x sub k, como le pusimos acá, unos pesos W sub k. Y uno podría decir que para los puntos extremos, el peso es un medio, y para todos los demás es 1. Es 1. Entonces uno tendría como un medio, 1, 1, 1, 1, un medio. ¿Y para qué les cuento eso? Porque es que aquí es donde viene como el truco, digamos, de la cuadratura de Gauss. Gauss lo que dijo es, bueno, a mí me están diciendo que ponga los puntos así uniformemente espaciados, pero qué tal que yo pueda jugar más bien con la ubicación de estos puntos? Y lo que yo más bien haga sea encontrar los puntos más apropiados para ubicarme yo, y con eso calcular unos pesos de tal manera que yo minimice el error. Eso se llama cuadratura de Gauss, eso fue lo que se le ocurrió a Gauss ahí, y entonces descubrió que podría generar unos algoritmos en donde solamente con 3 puntos obtenía muchísimo mejor resultados que este teniendo 10.000 puntos, jugando con la posición de mis puntos, para que ya no sea pues uniformemente despaciado, sino que sea en un punto en donde yo pueda como tener pues una ventaja numérica. Entonces por eso les digo que tratemos de ver esto también como una suma ponderada. Entonces esta es la expresión y lo vamos a implementar. Yo sé que ustedes ya seguramente bajaron y vieron la solución, ¿sí? Ya hicieron así, vieron la solución, pero yo quisiera que pensáramos un momentico, si no lo han hecho, si no lo han entendido bien, ¿cómo podríamos implementar esto? ¿Sí? ¿Cómo se podría implementar? Pensar el pseudoalgoritmo. Entonces cuando uno ve estas cosas, uno lo puede hacer con un for, ¿sí o no? Uno podría entonces, primera forma, suma igual a 0.5 por f evaluado en a, que es x sub 0, más, ¿por qué me queda así? 0.5 por f evaluado en b. Empezamos así la suma, ¿cierto? Llamémoslo suma porque suma es un algoritmo. Y luego hacemos un for. Entonces, ustedes están muy acostumbrados a programar con fors en Python, entonces digamos que podríamos pensar que for i in range desde, ayúdenme a escribir los rangos de este for, donde vamos a hacer esta sumatoria que está acá. ¿Qué rangos yo escribiría? ¿En qué empieza? De 1 a n. De 1 a n, ¿cierto? Entonces sería de 1 hasta, ¿y por qué hasta, no sería hasta n-1?
Pero es que range corta el último, o sea, es cerrado abajo y abierto arriba. Muy bien, entonces de 1 a n, en pasos de a 1, ¿cierto? Entonces acá le doy así y lo que le diría sería suma más igual a f evaluado en x sub k, que no lo he calculado, o x sub i. Entonces tengo que calcularlo antes. Entonces x sub i va a ser igual al x inicial, que es a, más i veces delta x, que lo voy a poner así. ¿Sí? Esas son las coordenadas de nuestros puntos discretos. Y con eso ya hemos terminado y hacemos return suma. Y esa sería la forma básica, la primera que yo haría para entender que está bien, que utiliza pues force, entonces no es tan rápida, pero es más importante al principio que las cosas funcionen y que uno las entienda a que sean rápido, ¿sí? Donald Knuth decía que la optimización prematura es la fuente de toda la maldad, ¿sí? Ustedes no se pueden concentrar desde el principio, sin haber hecho la primera implementación y haber entendido el problema, no se pueden concentrar de una vez en optimizarlo. Primero hay que entender el problema, que normalmente eso se hace cuando uno lo implementa y lo resuelve la primera vez, y ahí sí entiende, y luego sí empieza a optimizar. Además, uno no optimiza menos que haya medido que las cosas son lentas también. Eso de optimizar por optimizar tampoco. Pero, Profe, ahí haría falta multiplicar suma por el delta X. sí señor, tienes toda la razón. Listo. Muy bien. Yo de todas maneras les he estado tratando de insistir a ustedes en que tratemos de utilizar, digamos, NumPy para este tipo de problemas. Entonces les voy a mostrar, esa es la solución que tenemos ahí. Les voy a mostrar cómo con NumPy podríamos escribir lo mismo. Les voy a poner esto acá, que es el algoritmo que hicimos. Y aquí está la versión en NumPy. Entonces miren que la versión en NumPy, pues lo primero es que yo recibo, ustedes también la tienen, ¿no? Yo recibo el n, que es el número de intervalos. Aquí yo puse un docstring para que ustedes vean cómo se utiliza eso. Entonces esta es la manera en la que yo puedo documentar mis funciones. Y entonces yo digo, bueno, si me mandaron n intervalos, el número de puntos que necesito es n más 1. Entonces lo que voy a hacer, miren que aquí yo tengo como un arreglo de x sub i, que es discreto, lo voy a generar con un linspace. Y le voy a decir al linspace que me retorne también el paso, la distancia entre los puntos. Por eso entonces me retorna dos cosas y por eso le igualo a dos cosas. Entonces le estoy diciendo, venga, hágame un linspace desde A hasta B con este número de puntos y retórneme el delta x. Entonces aquí tengo x sub k, va a ser ese vector que va representando cada uno de estos puntos, y además tengo el delta x. Y para qué hice eso? Pues para al final retornar el resultado. El resultado va a ser simplemente, y entonces miren que es literalmente escribir esta vaina. Es delta x por 0.5 por f evaluado en el primer punto de mi intervalo, que es xk 0. Más, ahora tenemos que hacer una suma. ¿De qué? De f evaluado en x sub k desde 1 hasta el penúltimo. Entonces miren lo que estoy haciendo acá. Observen, en este punto estoy cogiendo el vector de NumPy y le estoy extrayendo, jugando con los índices, desde el primero hasta el penúltimo. Y luego estoy evaluando la función ahí. Y recuerden que NumPy funciona de forma vectorizada. Entonces esto lo que está haciendo es evaluar la función en 1, en x1, luego la función en x sub 2, luego la función en x sub 3, ta. Entonces tenemos un vector de la función evaluada en todos ellos, o sea, tenemos esto. Y luego le estoy diciendo que me lo sume. Y listo, ya tengo esta suma. Y luego le sumo el último término, que sería 0.5 por la función evaluada en el último valor de x sub k. Entonces le pongo menos 1. Y ahí ya tengo mi integral. Y entonces la retorno. ¿Está bien? Entonces esto no es que esté mal el del for. Lo que pasa es que si nos acostumbramos a pensar en términos de NumPy, estas cosas van a ser más rápidas y estamos, digamos, utilizando la librería NumPy que es muy potente. Pero si ustedes lo hacen con Force, pues también está bien. Poco a poco van a ir aprendiendo. ¿Tienen alguna pregunta sobre este código en particular, esta parte específica? ¿Que no entiendan algo? Que no hay nada, a ustedes no les gusta el chat anónimo. Gracias, aquí hay algo. La analítica. Bueno, entonces,
No preguntaron por esta vaina, ¿no? Yo aquí puse una cosa, pero nadie preguntó. ¿Alguien sabe qué es esto y nos lo puede explicar? Sin leer esto en español. Bueno, miren, les voy a mostrar un ejemplito. Ah, yo no lo puedo editar acá, ustedes tampoco lo pueden editar. La idea es la siguiente, yo quisiera, toca dejarlos que se puedan editar estos campos. Yo quisiera, digamos, si yo llamo aquí a mi función, voy a ejecutar esta celda, listo, ya la ejecuté. Estoy pensando si hacerlo en la fuente. Bueno, sigamos acá. Yo quisiera, ya la ejecuté, yo quisiera que pasara lo siguiente. Esta primera parte me va a imprimir la integral de np.square, que es elevar al cuadrado, desde 0 hasta 1, y va a utilizar 10 intervalos. ¿Cuánto es esa integral? La integral de x al cuadrado entre 0 y 1 es x al cubo sobre 3, y eso me va a dar un tercio. Entonces me tiene que dar 0.33, algo así. Pero miren como lo estoy llamando la parte de abajo. Ahora lo estoy llamando que con una lista. O sea, esto no va hasta 1, sino hasta 1 y hasta 2. Yo lo que quisiera es que cuando le mande una lista de límites, él me haga la integral desde 0 hasta 1 y me haga la integral desde 0 hasta 2. Con eso yo puedo hacer una función a la que le varío, por ejemplo, el límite superior, por ejemplo. Y también incluso lo puedo hacer con el límite inferior. Entonces, si yo no hago este trapezoide NP vectorize, no me va a funcionar esta segunda llamada. Esto que estoy haciendo aquí con el vectorize no es que lo haga vectorizado, realmente lo que hace es como crear un for internamente que para cada uno de los elementos de la lista va calculando esto y lo retorna, pero es una forma pues sencilla de hacerlo en la que yo ya puedo mandarle listas a mis funciones, las volví vectorizadas y ellos me van a retornar listas. Entonces miren que en este primer caso me da la integral entre 0 y 1 con 10 pasos y en este segundo caso me va a retornar la integral entre 0 y 1 y la integral entre 0 y 2, cada una con 10 pasos. Y ahí está. Ejecútenlo ustedes y confírmenme que les está dando lo mismo, por favor. Sí, Gofe, pero no Hay una entendí pregunta. bien, no entendí bien pues para qué es np.vectorize, o sea que no entendí bien qué hace exactamente. Mira, pues, mira, vamos a hacerlo, lo voy a hacer en el código fuente original de esto. Y lo voy a quitar. Entonces, mira, voy a comentar esto. Y voy a comentar esto. Entonces, aquí estamos haciendo lo normal que uno haría, ¿cierto? Definimos la función. Y aquí yo le pregunto por cuánto me da la integral. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Sí, Y por si acaso verifiquemos, si yo le pongo 100 intervalos, mira que la integral va mejorando. Si le pongo 1000, va mejorando. Y si le pongo muchísimos, va mejorando. ¿Cierto? Bueno, entonces digamos que está funcionando bien. Pero ahora yo quisiera, mira, recuerda que por ejemplo tenemos este tipo de problemas en donde yo quiero ir variando el límite superior en mi integral, ¿sí o no? Entonces para mí sería muy útil que yo pudiera definir esto como una función de x precisamente, en donde yo le mando, mire, x vale 0, deme la integral, x vale 1, deme la integral, x vale 2, deme la integral. O sea que pudiéramos ir variando el límite superior, ¿sí o no? ¿Qué opciones tendría yo? Una opción sería hacer un for, obviamente, pero la otra opción es hacer un for implícito. Entonces yo lo que quiero es esto. Digamos que acá, antes de ver si funciona o no funciona, mira que acá yo lo que le estoy diciendo es quiero que me haga la integral de trapezoide, pero no quiero que solamente sea entre 0 y 1, quiero que sea entre 0 y 1 y quiero que sea entre 0 y 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que yo interpreto ahí. ¿Listo? sí. Sí, señor. Pero si yo lo hago así, mira lo que va a pasar. Me entrega unas cosas rarísimas, ¿sí o no? Esas no son las integrales. La integral entre 0 y 1 era 0.3. Bueno, un tercio, 0.33, 333. Entonces algo pasó. Él está interpretando esto de otra manera. Me está dando otra cosa. Yo no voy a entrar en detalles de cómo lo está interpretando, pero lo está interpretando mal. No me está dando lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que decirle a mi función que yo quiero que se comporte como una función de NumPy que está vectorizada. Vectorizada quiere decir que esto no tiene que ser necesariamente un número, ni que esto tiene que ser necesariamente un número, que también pueden ser listas o arreglos de NumPy, y por lo tanto trapezoide va a ir
operando por cada uno de los elementos de esas listas. Eso es lo que yo quiero que haga. Entonces yo lo que quiero es que ahora, cuando llame a trapezoide así como con una lista o con un arreglo en NumPy, él me llame a trapezoide entre 0 y 1 y me llame a trapezoide entre 0 y 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, ya entiendo. Eso. Entonces este trapezoide igual a NP vectorize. Yo estoy sobreescribiendo a mi función trapezoide para vectorizarla. Como te digo, este vectorize es el que hace ese for implícitamente por nosotros, para no hacerlo nosotros explícitamente. Y ya. Entonces mira que cuando yo ejecuto de nuevo esta celda y vuelvo a ejecutarla de abajo, ahora sí tiene cara. Y lo más chévere es que yo podría ponerle aquí un rango, lo que sea. Vamos a ponerla hasta 3. Entonces ahora tengo las 3 integrales. Y yo podría ponerle aquí desde 0 hasta 1 y que vaya después desde 1 hasta 2 y después desde 2 hasta 3. Uy, yo no sé si me estoy metiendo. Y mira que ahora y me va cambiando, ya funciona. Entonces ahora opera. La primera integral es desde 0 hasta 1, ¿sí la ves? La segunda es desde 1 hasta 2 y la otra es desde 2 hasta 3. ¿No te parece mágico eso? Y asimismo puedo poner también más funciones. Uy, Esteban, yo creo que sí. Pues miremos. np.square, np.sin. Vamos a hacerlo así, pero voy a quitarle uno porque tiene que tener la misma longitud, obviamente, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, interpretemos esto. Ese sería el primer resultado de la integral de x al cuadrado entre 0 y 1. Y el segundo es la integral de seno entre 0 y 2. ¿Qué tal? Me agrada. Apuesto a que no se sabían, a que no todos se sabían este truco, ¿o sí? Entonces, para eso es que utilizamos este vectorización acá. Si ven que, digamos que yo estoy tratando de aprender, de aprendamos cosas nuevas, pero utilizando ejemplos, ¿no? Porque yo me puedo poner a hablar de NumPy, todo lo que hace NumPy, todo no sé qué, y vectorize y un montón de vainas, pero vamos aprendiendo por el camino porque si no perdemos como mucho el contexto. Entonces, bueno, aquí están nuestras dos, ya quedó vectorizada, ya la podemos utilizar. Entonces, ahora queremos resolver este problema. Quisiéramos como calcular esta integral de 2 sobre raíz de pi, la función error. La función error es esa integral que teníamos antes, esta integral de 0 hasta x de a la menos al cuadrado, pero hay que multiplicarlo por un factor de normalización, que es 2 sobre raíz de pi. Entonces lo que queremos hacer es eso en función de x, precisamente, o sea, queremos variar el límite superior, ¿sí? Queremos mandar aquí muchos x. Aquí dice para x entre 0 y 10 en pasos de 0.1, listo. Para la integral vamos a utilizar 400 puntos. Ojo que no hay que confundir al x de la integral, porque aquí lo llamamos x, ¿cierto? X sub k y no sé qué, con el x que yo voy variando el límite superior. Después dice, calcule la diferencia relativa entre sus resultados y el valor exacto. Para el valor exacto utilice scipy special.special.erf y utilice, aquí me contradije, utilice, digamos, n igual a 10, n igual a 100 o n igual a 1000 en la integral. Pues con eso estamos viendo cómo cambiaría el error en nuestros casos. Y después, plot your results. Disculpen todos esos montón de errores que les salen a ustedes allá. Entonces, miren, primero definimos la función que queremos integrar. Ya como eso no es una función de NumPy, así como esta, NumPy square o algo así, pues yo la defino como fun, de function. Y después 2 por np por exponencial de menos x al cuadrado sobre la raíz de pi. Ya está definida mi función. Y luego hice otra funcioncita que es la que va a hacer esa figurita. Entonces, compute integral, esta funcioncita va a recibir un algoritmo. Ya les voy a explicar qué es eso. Pues el algoritmo es el algoritmo de integración, es trapezoide. Va a recibir un límite inferior, va a recibir un límite superior, va a recibir un delta x. Estos son para hacer esta gráfica de la función, no la integral. Los bins para la integral y el nombre del algoritmo que utilizo. Eso simplemente porque la figura quiero utilizarla para Simpson y para trapezoide. Entonces, miren, estoy pidiendo aquí para hacer una figurita. Estoy variando el número de bins entre 10, 100 y 1000. Para cada conjunto de bins, estoy creando unos X, que son los mismos siempre, eso podrá crearlo afuera. Entre Xmin, Xmax y delta X, utilizo arrange. Luego,
lo que estoy haciendo acá es llamar, esta es la parte clave, esta es la parte en la que estoy llamando al trapezoide, que es el algoritmo, miren aquí yo le mandé trapezoide como algoritmo, el trapezoide para que me integre esta función, que es fun, para que me integre esta función, entre 0 y esta lista de x, entonces miren que yo estoy variando el x en el rango que me dijeron, entre 0 a 10 en pasos de 0.1, cuando la llamé, y le estoy mandando el número de bins, como ustedes pueden ver acá. Entonces, el número de bins pues, es el que está cambiando. Entonces, de nuevo, genero todos los x, que siempre son los mismos, calculo la integral en función de esos x, calculo la diferencia porcentual entre ese y que yo calculé y la función especial de error de SciPy, y luego pinto la diferencia. Y ya terminé. Lo que hago después es simplemente como ponerle el título, activarle la leyenda y cambiarle la escala. Mírenlo un momento y ahorita verificamos si todo se entiende. Dígame si tiene alguna pregunta ahí. Sí, profe. Pues yo estaba viendo y no entiendo por qué poner el delta x en o sea, en la función de computar la integral, porque pues, o sea, nosotros no podemos sacar el delta x del propio número de bins. De hecho, eso es lo que estábamos haciendo en el trapezoide, ¿no? Exacto. Y muy bien, buena pregunta. Porque es que aquí estamos confundiendo el x de la función de error, este f de x, este de x, con el x de cómo se calcula la integral. Esta integral tiene una discretización internamente. ¿Listo? Esta integral, y esta integral le falta un delta t. Cuando hacemos trapecio, esto que llamamos xk y esas cosas, es una vena interna, podríamos haberlo llamado t sub k, ¿sí o no? Porque pues es el nombre del integrando. Y ustedes saben que el nombre pues en una integral del delta pues eso no afecta, es un nombre de una variable. Entonces mira, este x que yo le estoy mandando acá, ¿es el x para hacer la integral o es el x para que me calcule la función que depende del límite de la integral? No sé, profe, me confundió horrible. Sí, todo bien. Mira, nosotros estamos buscando calcular esto. Voy a ponerlo como una ecuación. Vamos a ponerlo así, mira. Yo lo que estoy calculando es este f de x igual a la integral desde 0 hasta x, ¿listo? De e a la, y voy a confundirte acá. O sea, bueno, vamos a ponerlo así y después te voy a confundir por dt. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Queremos calcular esta vaina, ¿listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Listo. Pregunta, cuando tú vas a hacer una gráfica, si tú vas a graficar ese f de x, tú necesitas que x esté en cierto intervalo. Entonces estamos diciendo, yo quiero que x esté en el intervalo 0 hasta 10, pero ahorita me di cuenta que le puse mucho menos. Bien, x está entre 0 hasta 10. ¿En pasos de cuánto? Porque pues no podemos hacerlo continuo. Entonces vamos a decir que el delta x en pasos de 0.1, digamos. Ojo, esta vaina está... Vamos a ponerlo con de mayúscula. ¿Este delta de x es para hacer la integral o es el delta de x con lo que yo estoy particionando esta integralita, este límite superior? Creo que es con el límite superior. Exactamente. No tiene que ver con la discretización de la integral. Entonces eso quiere decir es que vamos a calcular f en, pongámoslo así, estamos calculando f en x igual a 0. ¿Cierto? Ese es el primer punto que vamos a obtener. El segundo punto, pongámoslo acá, va a ser f en x igual a 0 más 0.1. El otro va a ser f, voy a copiar y pegar, habilidad súper importante para los programadores, en 2 por 0.1, en 3 por 0.1 elevado. Entonces mira que lo que estamos haciendo para poderla dibujar, para sacar los puntos, es darle valores discretos a este límite superior. Entonces x empieza en 0, luego empieza en 0.1, luego en 0.2, luego en 0.3. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sí, creo que ya entendí. Perfecto. Entonces ahora, pero igual, por si le sirve a alguien más, digamos que concentremos en este. X vale 0.2. Entonces yo le voy a decir a mi trapecio que haga la integral entre 0 y 0.2.
¿Está bien? Pero yo no le estoy diciendo a él nada de su discretización interna. Yo le estoy diciendo utilice tantos bins. Porque así es como está definido nuestro trapecio. Y él internamente calcula el delta de x, dependiendo del tamaño del intervalo. Para ese ejemplo sería de 0 a 0,2 con ese número de puntos que yo le dije. ¿Está bien? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Excelente pregunta. Yo preveía que esto podría generar confusión porque yo llamé x acá, entonces uno empieza a confundirse, pero pues eso está bien que nos desconfundamos. Entonces miremos cuánto da, pero ahora yo me di cuenta que le cambié los límites. Ahora lo estoy haciendo desde 0,1 hasta 0,3 en pasos de 0,01. Entonces miren, voy a llamar a compute integral plot, le voy a decir, utilice el trapezoide, esa función que yo definía antes, vaya desde x min igual a 0,1 hasta x max igual a 0,3, lo hice más chiquito, en pasos de 0,01, o sea, ahorita actualizo esto. ¿Número de particiones? El número de particiones, pero pues es una bobada porque no lo estoy utilizando, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren que en ningún lado lo estoy utilizando porque yo de hecho la estoy cambiando. Entonces, claro, eso se vuelve ahí. Y le estoy diciendo que el algoritmo que estoy utilizando se llama trapezoide. Entonces yo lo ejecuto. Pero si me falta hacerlo acá. Lo ejecuto acá. El man me está peleando. ¿Verdad? Voy a reiniciar el kernel porque yo estoy haciendo un montón de cosas raras con esto. Es que me toca volverlo a abrir. Vanlo ejecutando ustedes allá en... A ver si yo lo hiciera acá en Colab. A ustedes en Colab sí pueden modificar el código fuente, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Listo, ahora sí. Me tocó... Bueno, no importa. Listo, Ronald. Terminas de ver la grabación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Gracias. Entonces, ya la ejecuté y pues aquí me está saliendo mi dibujito. Si quieren le podemos poner como punticos aquí en el plot. Pero lo importante es que me está saliendo esto. Yo quiero que tratemos de entender qué significa esta figura. La línea azul es para 10 bins en mi integral. La línea naranja 100 y la línea verde 1000. Esto es una gráfica que está en escala log-log y como nos está dando líneas rectas, ¿qué quiere decir que esta función es de qué tipo? ¿Alguien sabe? ¿Exponencial? No. Pero casi. ¿Potencial? Sí, exacto. Y bien, digamos, cuando uno juega con las escalas logarítmicas en los ejes, uno está o con exponenciales, buscando ese comportamiento exponencial o buscando comportamiento potencial. Entonces, cuando tú tienes logaritmo en el eje Y, pero no tienes en el eje X, se llama escala semilog, y si ahí te da una línea recta, esa es exponencial. Pero cuando tienes log-log en ambos casos y te da una línea recta, esa es un tipo de potencias, una ley de potencias, mejor dicho. Entonces aquí podríamos deducir que el error es como una ley de potencias, pues tiene que ser, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como n a la menos 1? Entonces tiene que ser como una ley de potencias. Aquí estamos graficando en función del h, entonces cambia, no es a la 1, por eso va creciendo en esa dirección. Pero observen que, primero que todo, son líneas paralelas. ¿Qué significa que sean líneas paralelas? Que el exponente de ese error es el mismo en todos los casos, porque la pendiente, en una gráfica log-log, la pendiente de estas rectas es el exponente de la ley de potencias. Entonces miren que el exponente es el mismo, pero a medida que uno aumenta el número de bins, uno va disminuyendo la constante que multiplica ese orden. Cuando uno escribe estas cosas, orden no sé qué, uno está ignorando las constantes. Uno puede tener un algoritmo de orden n al cuadrado y otro de orden n a la 1. Uno prefiere el de orden n a la 1, pero si la constante que multiplica el orden n a la 1 es 1000 millones de millones de millones, pues probablemente es más rápido el algoritmo de n cuadrado. Entonces no hay que olvidarse que hay unas constantes multiplicando. Esas constantes son afectadas por la resolución del algoritmo. Entonces ustedes aquí pueden ver pues cómo va disminuyendo ese error relativo a medida que yo estoy aumentando el número de bits. Si yo pusiera los rangos que me había puesto originalmente, que era desde hasta 10, entonces tendría que poner aquí 10.0 en pasos de 0.1. Señora.
Perdón un momento. Listo, entonces miren que cuando lo pongo en el rango se ven cosas aún más interesantes. Observen que nuestro error, observen que por ejemplo cuando tengo pocos bins, tengo siempre un error relativamente grande, pero va a depender del X. Eso también sucede muchas veces, esto no lo habíamos visto. Si ustedes cambian el X, los errores pueden cambiar. Entonces, miren que a medida que yo voy cambiando el X, el error de mi función utilizando el trapezoide, comparado con la función error real, el error relativo de lo que yo obtengo numéricamente con la función error, digamos real, entre comillas, que es la que me da SciPy, depende del X que yo estoy trabajando y un X como muy especial, ¿cierto? Acá, en donde todos bajaron más o menos parecido, y luego vuelvo a aumentar, pero observen que si yo tengo suficiente resolución en mi trapecio, entonces mi aproximación es relativamente buena y se queda como oscilando por allá en la precisión numérica. ¿Sí? Entonces, no lo olviden también que a veces estos errores dependen de el X en el que estoy parado. Y hay X donde el error es pequeño, hay X donde el error es más grande. Y estamos hablando de órdenes de magnitud, miren, 8 órdenes de magnitud en esta dirección. Entonces no es, digamos, tan bonito, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, entonces esto fue lo que obtuvimos. Ahí podemos ver cómo uno puede definir funciones que llamen integrales, cómo podemos cambiar en los límites. Eso es un poco más avanzado que lo que uno normalmente hace es, calcula la integral entre esto y esto. Pues sí, eso lo hacemos. Estamos yendo un poquito más allá. Y voy a saltarme de una vez para que vean precisamente los ejercicios. Porque los ejercicios van a estar definidos de esa manera. Por ejemplo, cuando ustedes van a calcular, aquí yo estoy parado en la solución, yo aquí no tengo ninguna solución de hecho implementada. Eh, Cuando uno está calculando, por ejemplo, el periodo de un sistema, uno puede obtener que ese periodo se puede calcular para un péndulo lineal de esta manera. También se puede extender a péndulos no lineales, cambiando aquí el potencial. Entonces, uno obtiene que para este péndulo lineal, el periodo se calcula así con una integral entre 0 a pi medios de esta cosa que se llama una función elíptica de primer orden, que también se utiliza en criptografía. Y esto por mucho que ustedes, mejor dicho, sean de nuevo ultra instinto en integrales rusas, ustedes no van a poder resolver de forma cerrada. Entonces se hace de forma analítica, pero miren que el X ni siquiera es un límite, sino que está por allá metido. Entonces, de nuevo, tenemos que discretizar el X, al menos con 100 valores, y calcular el dibujo de esta función, pero que internamente es una integral. Entonces es un problema mucho más aplicado y mucho más real. También suceden problemas como de datos tabulares. Aquí yo le genero unos datos de aceleración de un cuerpo en función del tiempo. Y la idea es como hacer la integral de esto una vez y la integral de esos nuevos datos otra vez para calcular, como esto es la aceleración, pues calcular la velocidad y la posición. Esto puede ser un cuerpo que está cayendo por una rampa, luego llega otra rampa que está un poquito inclinada, entonces se vuelve relativamente constante su aceleración. Y luego llega otra rampa en donde está como hacia arriba, entonces va disminuyendo su qué, o está recta y hay fricción, entonces va disminuyendo la aceleración cada vez es menor y hasta que se detiene. Bueno, la aceleración puede ser constante, depende. Entonces la idea es integrar esta curva de aceleración no uniforme para obtener la velocidad e integrar esa velocidad para obtener la posición. Este tipo de curvas también se pueden sacar fácil. Yo no sé si ustedes utilizaron alguna vez Tracker. Si alguien utilizó Tracker durante la pandemia al menos. Sí, profe. ¿Y la pasaron bien con Tracker o sufrieron con Tracker? Pues el tema era pues que cuando uno grababa poner como bien los puntos para que graficara. Sí, la clave era el video, grabarlo bien, sin inclinaciones y demás. Pero con Tracker es muy poderoso porque uno puede pues, grabar cuerpos que se están moviendo y si uno puede hacer el tracking fácilmente, entonces le sale toda la dinámica, ¿sí? Un montón de puntos analizados desde el video, donde uno puede ver toda la dinámica del sistema. Y entonces si uno puede generar todos estos datos, ustedes también pueden usar los celulares. Ustedes pueden coger sus celulares están llenos de sensores magnéticos, de GPS, de iluminación, de sonidos. Si tiene un vecino costeño, entonces, no, mentiras, costeño no. Un vecino que hace mucha fiesta, porque aquí tenemos un vecino normal, digamos, de Bogotá, que no es costeño y hace mucha fiesta. Entonces, si quieren ver si está violando el código de policía, que a cierta distancia tiene que haber un máximo de decibeles, pues lo graban y ahí está la medición, el tiempo, todos los decibeles y demás. Tiene medición de cercanía, tiene sensores de un montón de cosas
Y entonces uno lo puede atar a otro cuerpo y puede calcular las aceleraciones de ese cuerpo y exportarlas a un CSV y procesarlas, ¿sí? Entonces se puede hacer eso, pero eso es un problema también de integración numérica. Tenemos, por ejemplo, la difracción de un telescopio. Esto es sacado de un libro que el autor es Newman, de física computacional, que está arriba en las referencias. Entonces uno puede obtener que para una fuente puntual, digamos una estrella que está muy lejos se puede considerar una fuente puntual, la intensidad que uno va a medir en el telescopio en función de R, que es la distancia desde el centro del telescopio hacia afuera, eso es como una apertura circular, entonces estamos hablando como una geometría circular, pues se puede definir, se puede calcular de esta manera, donde este J1 esto está mal escrito, donde este J1, ¿dónde está ese lambda que se me pasó? Donde este J1 es una función de Bessel de orden 1. Las funciones de Bessel se pueden calcular de muchas maneras, una de ellas es con integrales. Entonces uno puede calcular la función de Bessel de orden m con esta integral, y aquí está el m metido, pero si ven que estamos integrando, el x es un parámetro externo a la integral, entonces queda en función de ese x. El θ es la variable de integración y el m también es otro parámetro externo, entonces uno puede calcular así este tipo de integrales. Entonces la idea en este caso es que ustedes calculen precisamente pues la función de Bessel para m igual 0, m igual 1, m igual 2 para x en este intervalo. Ustedes definen la resolución de tal manera que se vea bonito. Y luego lo que hay que hacer es, teniendo ya que podemos calcular las funciones de Bessel y que aquí necesitamos función de Bessel de orden 1, calcular este patrón Profe, utilizando solamente IMShow. Señor, para verificar, el m teta menos x seno de teta es el argumento del coseno. exacto, por eso no se puede integrar cerrado. Ah, ok. Se ve feo, ¿no? Bastante feo. Sí, exacto. Entonces, por eso bueno, no es porque sea feo que no se puede integrar de forma cerrada. Esto no se puede integrar de forma cerrada. En todo caso, y después uno puede hacer una gráfica entonces de este patrón y eso les va a dar a ustedes pues como unos circulitos brillantes al inicio, luego unas cosas oscuras y como unos anillos concéntricos, que es el fenómeno de difracción que uno observa en ese tipo de telescopios. Uno también puede, digamos, puede estudiar la capacidad calorífica de un sólido en la teoría de Debye. Yo esto no sé, pero alguna vez lo vi, pero ya lo olvidé. Uno puede encontrar que esa capacidad calorífica en función de la temperatura, pues es toda esta expresión, ¿sí? Que depende de muchos parámetros, pero miren que la temperatura no solamente está aquí afuera, sino que además está metida por acá. Y entonces uno puede, mire, es que Boltzmann con X, no, discúlpame, por favor. Uno puede calcular entonces cómo es esta capacidad calorífica en este caso. Hay que hacer el dibujo de la capacidad calorífica para un material de aluminio entre este rango de temperaturas en grado Kelvin. Ahí se les dan diferentes parámetros, pero miren que tienen que calcular una integral que es fea. X a la 4, b a la x, c a la x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y van variando otra vez el límite superior. Entonces tienen que hacer ese cálculo y hacer la figura. Se puede calcular el centro de masa, ¿cierto? Entonces el centro de masa uno coge una figurita, digamos, yo no sé, yo tengo un triángulo, que es lo que se está pidiendo acá, una vaina así, que es la mitad de un cuadrado unitario, perdón por esto que se me salió ahí, y es calcular el centro de masa de este punto. Entonces es una integral doble, y ya vamos a ver que con quad, con SciPy se pueden calcular integrales dobles. Entonces vamos a sacar la integral en esta dirección y en esta dirección, y entonces tenemos la integral, el centro de masa, las coordenadas de centro de masa, y también podemos incluso cambiar la densidad y calcularlo facilito. ¿Qué más se puede hacer? Estos son puros ejemplos, más elaborados que simplemente calcular integrales. Esto es la velocidad en función del tiempo para un paracaidista que está cayendo en caída libre, pero que tiene un arrastre lineal con el aire. Entonces aparece pues esta expresión donde se mide ese arrastre con el aire y la masa y no sé qué. Entonces nos piden es que grafiquemos, digamos, cuál sería la distancia en función del tiempo. Hay que integrar esta vaina en función del tiempo y hacerlo para varias masas. Porque digamos que ustedes están haciendo un emprendimiento, entonces quieren calcular cuál es la distancia máxima que se recorre hasta pasados 8 segundos máximo, que eso es bastante, ¿no? Si yo quiero hacer un bungee jumping o algo así. Y quieren ver que esa distancia máxima no supere la altura del puente, por ejemplo, o la longitud máxima del cable y cosas así. Entonces queremos hacerlo para gente flaquita, 50 kilogramos o menos. Digamos que ese no será mucho el problema, pero gente también con harta masa, ¿cierto? Entonces 120 kilogramos
Y pues uno, si ya va a montar esta vaina y le da todo bien, pues uno tiene que andar con factores de seguridad que sería como solo aceptamos gente que llegue hasta 100. Esto funciona hasta 120, pero pues aquí esto es un modelo muy ideal, entonces vamos a ponerle un factor de seguridad ahí y vamos a aceptar máximo 100 porque si no vamos a arriesgar la vida de esas personas, que no es discriminación ni nada, es simplemente seguridad. Entonces, están estos problemas que son los que ustedes van a tener que resolver y les va a quedar uno de estos para que lo hagan. Ahorita, digamos, de entrenamiento, digamos, uno sencillito, yo les avisaré. Pero eso es lo que quiero que ustedes hagan después, no solamente con trapecio con Simpson, sino también con SciPy, utilizando Quad. Porque vamos a ver que con Quad nos va a dar supremamente bien todo y va a ser mucho mejor que utilizar nuestras propias rutinas de trapecio o de Simpson. Entonces volvamos acá, estamos en esto, nos da bien, vamos a hacer esta misma figura varias veces con Simpson y con Quad para ver qué también nos da. Y pues para mostrarles Simpson la única diferencia, esa es la otra, el otro típico algoritmo que se utiliza, es que ahora vamos a utilizar 3 puntos porque vamos a hacer una aproximación polinomial de grado 2, vamos a aproximar con parábolas nuestra función. Y eso tiene una ventaja y es que empieza a tener como unos partes en que está por encima, otras partes que están por debajo, entonces empieza como a compensar. Miren que aquí a la derecha hay una animación también sacada pues de la página web de Wikipedia que les muestra a ustedes cómo esta función, digamos, oscilatoria se va aproximando por parábolas y rápidamente va cogiendo la forma apropiada de nuestra función que queremos integrar. Cuando uno hace eso, entonces uno de nuevo calcula el área bajo una parábola, suma y llegamos a obtener nosotros la regla compuesta de Simpson. Observen que ahora la cosa es un poquito más complicada. Delta x sobre 3, primer valor, último valor, y aparecen dos sumas parciales. Una en las partes impares que tienen pesos de 4 y otra en las partes pares que tienen pesos de 2. Esta se llama la regla de Simpson de un tercio. Hay muchas otras reglas de Simpson que lo que hacen es cambiar estos pesos. Pero el orden de magnitud es básicamente el mismo en todos los Simpson. ¿Listo? Aquí hay una cosa importante y es que se exige que este n sea par, para que el número de intervalos, para que precisamente n sobre 2 tenga sentido. Bueno, eso es una restricción. Entonces, ¿cómo se implementaría Simpson? Pues lo vamos a implementar de la misma manera que hicimos antes con... Esta, digamos, era una tarea para ustedes, pero lo voy a mostrar de una vez. Yo de nuevo hago una partición de X puntos. Yo verifico si el n que me mandaron es par o es impar, y si no es par, entonces yo aumento el número de puntos, que es como si hubiera aumentado el n. Y miren cómo calculo el resultado. El resultado es relativamente fácil. De nuevo empiezo. Delta x sobre 3. Y empiezo a sumar. F de x sub 0. F de x sub 0. Más 4 veces los f's impares desde 1 hasta n medios. Entonces miren, 4 veces la suma, la suma de los f's que son impares. ¿Y cómo lo saco? Pues simplemente arranco en 1, voy hasta el final y voy de a 2 en 2. ¿Listo? Ya saqué los impares. Saqué el 1, el 3, el 5 hasta que termina. Entonces con eso ya hice esta suma de acá. O lo pueden hacer ustedes con un for también. Más, ahora viene la otra. 2 por n.sum, y ahora estos son los pares. Si ustedes se dan cuenta acá, son pares. Entonces empiezan 2, 4, entonces lo mismo. 2, de a 2 en 2, pero tengo que excluir un elemento. Entonces, que no vaya hasta el final, sino hasta el final menos 1. Entonces con eso hice la segunda suma. Y luego le sumo el último elemento, que sería f evaluado en x sub k, último elemento. Y eso ya me da Simpson. Lo vectorizo para hacer el truquito. Entonces ahí lo ejecuto. Les voy a copiar esta solución en el chat. Si se las copio o más bien ustedes la escriben después de ver el video. Si no responden, no se las copio. Copiarla, profe. Listo. Ahí está. Entonces miremos otra vez los casos así de integrales normales que teníamos antes. Entonces miren tan chévere. Antes yo lo había probado con 10. Observen que con 10 me está dando exacto. Pues, exacto no se puede, pero lo más exacto que se puede. ¿Saben por qué? Como Simpson es de orden 2, puede integrar de forma exacta polinomios hasta de grado 3. Entonces, si yo le mando que me integre np al cuadrado, pues me va a dar exacto. Entonces, por eso me da muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la misma figura que hicimos antes, haciendo caso con los límites
Pero con Simpson. Voy a traer la que teníamos acá para que la podamos comparar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Simpson es mejor o no es mejor? Esto de nuevo nos está graficando la integral de, bueno, la función de error, la diferencia porcentual entre la función de error que calculamos con Simpson ahora y con la exacta en función de X. ¿Ustedes qué dirían? ¿Simpson es mejor o es peor que trapecio? Simpson es mejor. ¿Cómo? Repite por favor que no se escuche. Simpson es mejor. Simpson es mejor, ¿cierto? Digamos que si uno mira la azul en trapecio empieza con un error de 10 a la menos 5, mientras que Simpson arranca en 10 a la menos 9, que es la mejor de trapecio. Pues claro, es que Simpson mide que el orden de magnitud del error es de n a menos 3 y el otro de n a la menos 1. Entonces Simpson nos da mejor, presenta también obviamente error y diferencia, pero observen que con Simpson con tener 1000 elementos, casi siempre estamos moviéndonos en el error de precisión de la máquina. Entonces Simpson es mucho, mucho, mucho mejor. Lo voy a copiar. Y lo que queda es que ya les voy a mostrar quad, pero solamente para mostrarles el resultado, ya no vamos a hacer más. Lo voy a poner acá, este Simpson. Y ahora les voy a mostrar la función quad de SciPy. Ya les voy a mostrar un poquito el ejemplo. También podemos, por alguna razón yo tuve que vectorizarla. Bueno, voy a hacer la misma figura. Quad también les permite calcular. Yo después hablo de quad, pero quiero mostrarles acá. Quad puede hacer en 2 dimensiones. Ay, yo no tengo el ejemplo con quad. No, me toca hacerlo. Pero bueno, si lo hubiera mostrado con quad, esto nos hubiera dado supremamente bien. Entonces dejamos hasta acá en la clase del día de hoy. La idea que queda hoy entonces es, podemos hacer integrales con trapecio, con Simpson. Simpson es muchísimo mejor. Ustedes pueden también, a veces, los que hayan visto métodos numéricos, se han dado cuenta que existen otras técnicas adicionales, como por ejemplo, utilizar integración de Romberg, que es aplicar la extrapolación de Richardson para mejorar. Entonces uno puede coger estas integrales y bajarles el error hasta casi la precisión de la máquina. Uno puede utilizar métodos adaptativos. Hay integrales, por ejemplo, que son muy problemáticas. No sé, están integrando seno de x sobre x. Entonces eso oscila muchísimo alrededor de x igual a 0. Entonces uno puede volver las adaptativas para que ahí el paso sea más pequeñito. Utilizar cuadratura de Gauss, como les contaba, y muchas otras cosas más. SciPy, utilizando pues su función quad, le resuelve todos esos problemas. Y SciPy les va a permitir a ustedes tener algoritmos adaptativos con muchísima precisión, pero además lo chévere de SciPy, como pueden ver acá, es que uno simplemente importa de SciPy Integrate, importa quad, y lo bueno es que SciPy les va a retornar a ustedes tanto el valor de la integral como una estimación del error. Entonces ustedes van a tener como una idea de esos errores, cuánto les da, y observen que esos errores son casi siempre del orden de la precisión de la máquina, como pueden darse cuenta. Entonces realmente es muy bueno. Es lo que vamos a utilizar a la siguiente. Y la tarea que probablemente les queda a ustedes es que hagan esta integral utilizando tanto Simpson como trapezoide para compararlos. Y listo. Muchas gracias por su amable atención. No olviden que ahora tienen que ir a evaluar el trabajo de sus compañeros. Eso se cierra mañana. Entonces, por favor, no se les va a olvidar eso. Feliz fin de semana. Nos vemos. Profe, Señora. Qué pena. es Sí, que no Gabriel. deja de evaluar. Dice que no tenemos envíos Sí, asignados. me toca abrirlo ahorita. Ya lo voy a hacer tan pronto terminemos la clase. Gracias, Ah, Gabriela. ok, vale, gracias. Hasta luego. Manuel. No, era lo mismo. Perfecto. Sí, yo ahorita mismo tan pronto terminemos la clase, yo me meto y lo paso a la otra etapa. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo hoy. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.